históricos del Colegio de Michoacán, México. Actualmente desempeña como académico e investigador titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso, Chile. El doctor Herrera es investigador en proyectos del Fondo de Ciencia y Tecnología, FONDECIT, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, ANID. Ha colaborado como co-investigador en proyectos de redes internacionales de México, Brasil, Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Ha sido profesor visitante de los programas de posgrados en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad de la República, Uruguay, y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado 30 artículos en revistas de América Latina, Estados Unidos y Europa, 16 capítulos de libros y coordinado 7 libros, entre los que vale mencionar los títulos de Los comunismos en América Latina, que fue publicado en 2 volúmenes por la editorial Historia Chilena en el año 2018, Comunismo en América Latina, Experiencias Militantes, Intelectuales y Transnacionales, 1917-1955, publicado en 2017, y América Latina y la Organización Internacional del Trabajo, Redes, Cooperación Técnica e Institucionalidad Social, 1919-1950, que publicó en la Universidad Michoacana de San Nicolás. Uno de sus más recientes artículos se titula Dismantling the Confederation of Latin American Workers During the Cold War, 1943-1953. Y ha sido publicado en la revista Labor History en este año, en abril de 2021. Okay. El periodo que inicia tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y que para muchos va a terminar con la caída del muro de Berlín en 1989, estaría caracterizado por una confrontación de intensidades oscilantes entre dos bloques ideológicos antagónicos: socialismo liderado por la Unión Soviética y el capitalismo defendido por los Estados Unidos. La Guerra Fría se estrenaría como una carrera armamentista y espacial entre Estados Unidos y la URSS, la amenaza de una guerra nuclear, así como verdaderos conflictos en escenarios geográficos a los que Immanuel Wallerstein llamará las periferias, y que estarían ubicadas fuera de las fronteras de los centros de poder, en este caso de Washington y de Moscú. Los gobiernos de América Latina, al quedar bajo la esfera de poder hegemónico de los Estados Unidos, debían acoger las políticas de ataque al comunismo planteados en la Conferencia de Río de Janeiro de 1947, bajo el discurso de seguridad hemisférica. Un discurso que fue aprovechado por los gobiernos regionales para atacar, perseguir y desmovilizar todo aquello que se nombrara comunista o vinculado a ello, incluido también a aquellas organizaciones que demandaban reivindicaciones laborales. Con esta pequeña introducción les dejo al doctor Herrera para que nos ilustre con lo que nos ha preparado para el día de hoy, y a quien agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido, Patricio, buenas tardes, y te dejo la palabra. Bien, buenas tardes. Estoy muy contento de poder participar de esta actividad que con mucho placer y gusto, ¿cierto? Uno se siente parte de una comunidad latinoamericana y por lo tanto, qué mejor que hacer este recorrido virtual de miles de kilómetros desde el Cono Sur, que en este caso estoy en la ciudad de Viña del Mar, Chile, para poder estar aquí junto a ustedes y en ese sentido agradecer a la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, sobre todo a través de Mauricio y a través de David, esta invitación para poder en el fondo contarles algunas de las problemáticas que uno se va encontrando con los archivos que va recorriendo en distintas partes del mundo y que nos hacen repensar nuestra historia latinoamericana. Y por eso que entonces cuando me invitaron pensé que justamente una de las temáticas a la cual yo me he ido dedicando en los últimos años podía ser interesante discutirla desde una mirada justamente cruzada con realidades que van desde lo local, que puede ser Chile o México, porque mi punto local va a ser México esta vez, no Chile desde la historiografía,
y cómo eso se relaciona con muchos eventos latinoamericanos y, por cierto, también internacionales. Bueno, voy a compartir un PowerPoint para que sea más ágil la presentación. Bueno, mi título se llama la Guerra Fría Transnacional, el caso de la Confederación de Trabajadores de América Latina, 1943-1953, y en ese sentido hay dos objetos de estudio que me interesan, uno que es justamente la Confederación de Trabajadores de América Latina, y que ya voy a contar algunas cuestiones esenciales sobre ella, y cómo eso nos puede hacer entender un universo social, político, económico e inclusive cultural que ocurrió en América Latina en estos 10 años, y que de alguna manera pone en cuestión también lo que significa los paradigmas que hay sobre la Guerra Fría, ¿ya? Porque ustedes ven ahí que justamente estamos en el año 43 y tenemos la mirada, cierto, más tradicional que nos dice que la Guerra Fría habría empezado en 1945, o si tomamos lo que el propio David decía, puede ser que lo podamos situar en 1947 o 1948, y por lo tanto eso ya nos pone en discusión esta temática en ese contexto. Bueno. Bueno, lo primero es que hay un presente y un pasado que creo que tiene un diálogo necesario y que tenemos que recogerlo a través de estas dos afirmaciones que tengo acá de Erich Hobsbawm, el gran historiador que, cierto, ha ido siendo reconocido como uno de los grandes estudiosos de muchas materias del siglo XX. Y entonces él decía, cuando publicó su libro Historia del siglo XX, en el año 94 en la versión en inglés y 98 en la versión en español, decía: la destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX. Y a eso le agregaba reglón seguido: los jóvenes, hombres y mujeres de este final de siglo, por el siglo XX, crecen en una suerte de presente permanente, sin relación orgánica alguna con el pasado del tiempo en el que viven. Bueno, quizás esta es una nota motivacional. Creo que un tema como este puede verse muy lejano para muchos de los que hoy día me están escuchando, siendo jóvenes o no siéndolo, porque justamente hoy día estamos en una historia muy presentista, una historia muy inmediatista, y que muchas veces tiene que ver con más que todo con las redes sociales, con esa sincronía que nos puede conectar hoy día con lo que está pasando en la Franja de Gaza, pero que de alguna manera no hace el acento en esa continuidad o en ese momento de ruptura. Y en ese sentido, el tema que les voy a presentar creo que todavía tiene aspectos sustanciales que explican gran parte de los procesos históricos que nosotros vivimos a diario. Bueno, la Guerra Fría, si uno la tiene que, cierto, conceptualizar, y para eso sirven algunos autores, es, como bien también se señalaba anteriormente en la presentación de David, una realidad que involucra a superpotencias, digamos, y esas superpotencias están, cierto, vinculadas a Estados Unidos y a la Unión Soviética para la época que estamos refiriéndonos. Y ellos habían aceptado, como dice, cierto, Erich Hobsbawm, un reparto desigual del mundo. ¿Cuál es lo singular de esta guerra? Que efectivamente no hubo una guerra propiamente tal que fuese lo que de alguna manera se anunciaba a través de ciertas catástrofes que podían ocurrir con, cierto, la situación de una bomba atómica, o que el mundo iba a entrar en una tercera guerra mundial. En realidad eso nunca ocurrió. Sin embargo, la pregunta es si eso estaba claro en Estados Unidos, en la Unión Soviética y en Europa, o si eso en el fondo deberíamos considerarlo como un aspecto que no necesariamente se podía mantener como una realidad que no iba a generar conflictos en realidades como África, Asia y América Latina. Y lo que vemos es que después de 1940, 1945, América Latina, Asia y Europa entraron en una serie de conflictos justamente desatados por esta guerra fría que tenían Estados Unidos y la Unión Soviética. Otro concepto de Joseph Fontana, y que es más actual inclusive que el propio
Eric Hobsbawm, dice que la Guerra Fría tuvo como uno de sus objetivos fundamentales el de mantener en el interior de cada uno de los bandos, Estados Unidos capitalista, Unión Soviética, socialismo, comunismo, mantener un orden social que les interesaba, a la vez que eso facilitaba controlar la disidencia. El miedo al enemigo externo servía de justificación para exigir obediencia y combatir despiadadamente los enemigos internos, sean estos reales o imaginados. Está claro que América Latina, y ya situándonos solamente ahora en nuestra región, vivió esto absolutamente a plenitud. La clase gobernante, un parlamento, la clase empresarial de América Latina entre 1940 y a lo menos hasta 1970 tuvo obviamente una idea muy interesante de cómo modelar un orden sociopolítico a sus intereses. Por eso que entonces es interesante cuando ya esto comienza a tener una perspectiva mucho más de norte-sur, o este-oeste, y donde ya entonces se sale del juego, en este caso, ¿cierto?, solamente binario de si es Estados Unidos, si es la Unión Soviética, porque claramente el estudio de la Guerra Fría involucra mucho más allá de lo que es Estados Unidos o la Unión Soviética. Y ya en ese sentido, ¿cierto?, Saul dice claramente que el estudio de la Guerra Fría y la explicación de su fin para la mayoría de los especialistas consideran el papel desempeñado por las regiones del sur como una actuación más bien subordinada o secundaria, y que estos cambios que se afectaban por la Unión Soviética o por Estados Unidos se decidían fuera del sur. Bueno, eso es un anticipo de algo muy interesante, porque claramente la Guerra Fría en América Latina tuvo sus propios espejos, tuvo sus propias determinantes, sus propios procesos, y eso es lo que voy a tratar de demostrarles con el tema de la Confederación de Trabajadores de América Latina. No es que en el fondo no interactuara Estados Unidos en América Latina o que no tuviese incidencia la Unión Soviética, pero habían problemas internos para poder expandir o no el capitalismo o el comunismo, que no necesariamente obedecían solamente a los designios de los operadores políticos, de los operadores económicos que tenía o Estados Unidos o la Unión Soviética. América Latina fue capaz en ese sentido, en el sur global, de enfrentar el desafío tal como ya lo dicen autores más contemporáneos y que son latinoamericanos, como García y Taracena, en un libro que publican en el 2017 de la Guerra Fría y el anticomunismo en Centroamérica, donde ellos dicen que en realidad hay procesos regionales que van a interactuar en una dinámica global, por cierto, pero que claramente la región tiene una serie de disputas que van más allá de la propia responsabilidad indiscutible de Estados Unidos. Y por lo tanto, en ese sentido es interesante, ya dicen ellos en este libro, que es importante hoy día, con todos los archivos abiertos que tenemos en Europa, en la Unión Soviética, en la misma Latinoamérica, los archivos clasificados de la CIA, que uno pueda en el fondo establecer entonces otras miradas con respecto a la Guerra Fría. Y ahí entonces aparece la Confederación de Trabajadores de América Latina, una confederación que nació antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1938, ahí está su lema, por la emancipación de la América Latina, y esta Confederación de Trabajadores de América Latina nació naturalmente en una realidad de continuación, y ahí un poco haciendo, en este caso, vínculo con lo que nos dice Eric Hobsbawm al principio. Las historias nunca son nuevas, siempre tienen elementos que reposan en una condición, ¿cierto?, de una trayectoria. La CETAL no fue la única organización que había tenido como idea de unir a los trabajadores latinoamericanos. En ese sentido hubo otras anteriores, como la Confederación Obrera Panamericana o la Confederación Sindical Latinoamericana, ¿ya? La COPA y la CESLA, ¿ya? Sin embargo, ¿cuál es la importancia de la Confederación de Trabajadores de América Latina, que empezó en septiembre del 38 y duró hasta diciembre de 1963? Durante 25 años tuvo, ¿cierto?, una relevancia oscilante. Quizás la más importante fue entre el 38 y el 53. Del 53 al 63, perdón, es claramente muy menor ya su incidencia. Pero bueno, ¿por qué fue importante la Confederación de Trabajadores de América Latina? Porque trató de enfrentar la unidad obrera regional de una manera más robusta, más prolongada en el tiempo, donde además en el fondo, ¿cierto?, nació bajo un
mundo bien complejo como fue el ascenso del nazismo, ¿cierto? En el caso de Alemania en el año 33, y como fue la nueva, en este caso, ¿cierto?, determinación del Congreso Internacional Comunista del año 35, donde se buscó justamente la cooperación interclases, dado justamente el ascenso del nazismo y anteriormente, ¿cierto?, el fascismo. Por tanto, en ese contexto nace la CETAL. La CETAL desde un primer momento tuvo una preocupación sistemática por los problemas de los trabajadores. Naturalmente, cuando surge, ya hay problemas de carestía de los productos de primera necesidad, hay problemas de inflación, hay problemas naturalmente todavía donde no hay una legislación laboral robusta en nuestro continente, en nuestros países, y en ese sentido tuvo al principio naturalmente un lenguaje absolutamente clasista. ¿Por qué? Porque buscaba justamente un lenguaje que defendiera los intereses de los trabajadores y campesinos, trabajadores urbanos y campesinos en el continente. Para eso elaboró estudios muy detallados y esa ya es una nueva fórmula muy relevante de los trabajadores en esta época. Se hizo asesorar por abogados, por economistas, por ingenieros y muchos obreros también autodidactas que habían aprendido el lenguaje justamente de lo que era informarse y hacer estudios sistemáticos de salarios o estudios sistemáticos de organización sindical, de libertades, y entonces eso hizo muy importantemente una contribución a que la CETAL también con eso tuviese una adherencia continental. Inició un proceso de fortalecimiento de las organizaciones sindicales y para eso colaboró activamente en fundar nuevas confederaciones que unieran a los múltiples sindicatos, a las múltiples ciertas organizaciones mancomunales que tenía Latinoamérica, ¿ya? Latinoamérica tenía muchos sindicatos dispersos, a veces por rama, a veces por diferentes actividades, y en ese sentido el ejemplo concreto es que la CETAL fundó más de 10 confederaciones nacionales entre el 38 y el 45, de tal forma que en el año 46, cuando ya estamos al inicio ya muy duro de la Guerra Fría, va a tener 19 de los 20 países con confederaciones que están en este caso, asociadas a la Confederación de Trabajadores de América Latina, salvo Guatemala, por una prohibición expresa de su constitución, no estaba afiliada a la CETAL, pero eso no implicaba que de Guatemala los trabajadores no tuvieran vínculos con la CETAL. Lo que pasa es que oficialmente no había una orgánica que pudiese participar activamente de sus congresos. Promovió, por lo tanto, y implementó un sindicalismo poderoso entre los años 38 y 53, pudo generar cohesión entre sus asociados, generar un lenguaje común para defender las demandas sociales y laborales de la clase obrera. A pesar del progreso, a pesar del complejo proceso económico que estaba viviendo el mundo, y que por cierto para América Latina era más complejo, porque piensen ustedes que se cerraron los mercados de Europa cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. América en el fondo en su conjunto tuvo problemas para ser abastecida de relaciones, de su intercambio económico. Estados Unidos no tuvo capacidad, para poder incorporar todo el stock de producción en América Latina, porque habían todavía bajos salarios, inflación, malas políticas fiscales de los estados muy endeudados, las coberturas del Estado social eran menores en América Latina, por lo tanto, naturalmente no era fácil enfrentar un proceso de intercambio comercial solamente con Estados Unidos en la medida que se fueron cerrando los mercados de la Segunda Guerra, por producto de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, el alto costo de los productos de primera necesidad, por lo mismo, porque había menos productos y por lo tanto en ese sentido la alta demanda hizo generar monopolios, hizo generar que los productos tuviesen una alta inflación. Y entonces naturalmente también había otro problema, porque si los obreros se manifestaban por esa alza de precios en los alimentos, naturalmente eso iba a ir atacando las manifestaciones que tenían los trabajadores en cada uno de nuestros países en la región de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la realidad justamente estaba complejizándose para 1941, 42, 43. Por otra parte, trabajadores de América Latina a través de la Confederación de la CETAL era casi la única orgánica de trabajadores en el mundo que todavía tenía
una condición, ¿cierto?, de tener plataformas para unirse a través de periódicos, a través de reuniones que eran muchas de ellas anuales o bianuales y que eran muchas de ellas importantes, donde acudían representantes y delegaciones obreras de todas las confederaciones nacionales, y por lo tanto había un diseño, había una orgánica que les permitía estar absolutamente informados de cómo avanzaba la guerra, de cómo avanzaba la condición, ¿cierto?, del triunfo del fascismo y el nazismo, y cuán peligroso era justamente que ese fascismo y ese nazismo llegara a una región continental, donde habían además lazos muy importantes, porque a Brasil habían llegado italianos, a Uruguay, a Argentina, ¿cierto? Habían llegado de alguna manera también españoles después del año, ¿cierto?, 40, con toda esta situación de las diásporas y de los exilios y de los refugiados españoles, pero también habían llegado muchos, ¿cierto?, político que podía ser perfectamente de una mirada mucho más conservadora. Y entonces habían amenazas instaladas que no tan solo venían de afuera, sino también venían desde adentro, de la propia migración que tuvo en ese sentido Italia, Alemania, España, y que llegaron a los distintos lugares de Latinoamérica. Por lo tanto, la realidad internacional, claro que formó parte de la preocupación de la CETAL. La defensa de la República Española fue un hecho fundamental. Todos los años, ¿cierto?, habían proclamas, todos los meses a veces había un acto en un teatro de algún país de América Latina en defensa de la República Española, a pesar de la instauración, ¿cierto?, del fascismo en España por Franco. Y también, por cierto, había un apoyo a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética representaba un nuevo porvenir, representaba un nuevo tipo de ser humano. Hay que entenderlo en el contexto de la época. Quizás para nosotros hoy día eso puede parecer un poco desproporcionado. Sin embargo, había una realidad a partir de la CETAL y todas sus organizaciones nacionales en el continente, una adherencia a ciertos postulados no completos de la Unión Soviética, pero sí aquellos postulados que permitían entender que la distribución del poder, de la riqueza, de los bienes, podía tener otro orden desde la mirada del socialismo. Por eso se pensaba que el hombre nuevo iba a nacer en América Latina, y la CETAL estaba convencida de eso a través de su comité central y de su dirigente máximo, que era Vicente Lombardo Toledano, que era un mexicano, muy importante en la política interna de México, tanto en la política sindical como en la política, ¿cierto?, de lo que era el debate público de la política mexicana, pero que tuvo una incidencia muy importante a nivel latinoamericano. Por lo tanto, la situación geopolítica naturalmente estaba interesando a la CETAL, y eso no se puede desconocer, pero la pregunta que se hicieron por mucho tiempo muchos investigadores es que si eso significó que la CETAL desatendió los problemas de América Latina y los trabajadores y sus preocupaciones, ¿ya? Y si fue incondicional al comunismo soviético, ¿qué tanto influyó para que justamente su orgánica no tuviese el efecto que se pensaba? Bueno, cuando uno mira archivos hoy día de la Internacional Comunista, cuando mira archivos en México, en Costa Rica, en Chile, en Argentina, en Perú, en Uruguay, en Brasil, en Ginebra, a través del archivo de la Organización Internacional del Trabajo, el archivo de Relaciones Exteriores de Argentina, de Chile o de México, donde yo he consultado, uno se da cuenta que la CETAL en realidad no necesariamente se quedó en la mirada reducida del internacionalismo, sino que se volcó a ser un adherente muy fuerte de las causas obreras. Y por eso que en el fondo generó una base de apoyo considerable. En 1946 la CETAL tenía 7 millones de trabajadores afiliados, ¿cierto? Y que por lo tanto constituían una base importante para organizar una unidad robusta y un movimiento político que se transformó entonces, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, en una amenaza para Estados Unidos, por el reorden de las fuerzas económicas, por la rearticulación del poder del capitalismo, porque la CETAL tenía un proyecto, por ejemplo, industrializador para América Latina, donde quería nacionalizar gran parte de lo que eran, cierto, los recursos naturales. Quería construir una industrialización fuerte, que los trabajadores tuviesen más calificación laboral, que hubiese en el fondo más derechos para las mujeres, tanto sociales como políticos. Y por lo tanto ese discurso a partir del 45-46, que se acrecentó, porque el discurso ya lo había empezado a tener desde antes, ¿ya?, naturalmente se volvió una amenaza para el reorden internacional y sobre todo el liderazgo que en ese orden estaba ocupando Estados Unidos.
Por eso que también es interesante que la CETAL tuvo un diálogo permanente con la Organización Internacional del Trabajo desde su creación en el año 38, ¿ya? Y la siguió teniendo por lo menos hasta el año 46, cuando ya se separó de la OIT porque consideró que la OIT estaba inclinando la balanza hacia el orden capitalista. También tuvo mucha relación con la Unión Panamericana, ¿ya? Esta organización que había nacido a finales del siglo XIX y que tenía un fuerte liderazgo de Estados Unidos, pero que de alguna manera estaba también la CETAL y sus dirigentes, en ese caso Vicente Lombardo Toledano, dispuestos a poder tener acuerdos con la Unión Panamericana. Y por eso que mucho diagnóstico, mucha propuesta inclusive se compartía, se colaboraba con la Unión Panamericana y con la Organización Internacional del Trabajo, con la búsqueda de mejores legislaciones, de mejores instrumentos del trabajo. Por eso que entonces cuando ya empieza a partir de 1945 a generarse el orden geopolítico que va a dividir al mundo entre un orden cierto capitalista gobernado o influenciado por Estados Unidos y un orden socialista comunista, en este caso cierto liderado por la Unión Soviética, la repartición de ese mundo que vimos en las primeras definiciones, ¿cierto?, de la Guerra Fría efectivamente existió. Pero no quiere decir que haya sido América Latina y el Caribe una pieza de ajedrez de ese binomio, ¿cierto? No, al contrario. América Latina tuvo sus propias dinámicas. ¿Por qué? Porque de alguna manera los conflictos de la clase obrera con el poder político venían antes del rearme o de la rearticulación del poder político del capitalismo, antes de que naciera la condición del poder que iba a empezar a tener la Unión Soviética después de 1945. Entonces, muchas disputas entre dirigentes políticos que participaban más activamente en la CETAL o no, naturalmente se despertaron con más fuerza cuando empezó la Guerra Fría. ¿Ya? Hubo desarticulaciones, desafiliaciones de muchas organizaciones obreras para quebrar a la CETAL, y eso obviamente no obedecía solamente y exclusivamente a la influencia de la Guerra Fría. Eran rencillas que venían de inclusive antes que se fundara la CETAL, pero que cobraron un sentido, que cobraron cierta vida con mayor potencia, porque ahora sí habían algunos elementos que podían ser útiles para desbancar a quienes estaban controlando un fuerte movimiento obrero. Por eso que no nos puede extrañar que hayan existido infiltraciones inclusive muchas de ellas pagadas por la Federación Americana del Trabajo, la AFL, o por el Congreso de Organizaciones Industriales, la CIO, que luego se van a aliar y van a tener una fuerza muy importante para destruir a la CETAL. Por eso que Harry Truman, el presidente que vino después de Roosevelt, naturalmente vio con ojos y preocupación lo que era la CETAL, porque había constituido 7 millones de trabajadores, tenía un programa político, un programa industrial, un programa de derechos sociales y políticos, y por lo tanto había que desarticularla porque de alguna manera era una amenaza para el reorden del mismo cierto juego político entre la Unión Soviética y Estados Unidos de cómo se estaban repartiendo el mundo. Por lo tanto, la Guerra Fría, ¿cierto? Lamentablemente, esos binomios de dependencia, de desarrollismo, de centro, periferia, capitalismo, comunismo, han arrojado un manto justamente de opacidad, y muchos procesos se han ido muchas veces desplazando de lo que es nuestra propia historia. Y por eso a mí me interesa de sobremanera ir rescatando esa mirada, y eso es lo que les estoy contando en esta tarde, ¿ya? ¿Por qué? Porque la CETAL involucra una perspectiva de explicación que va más allá de una condición de reunir a un grupo de trabajadores. Es un grupo de trabajadores que tuvo una sinergia, que tuvo una colaboración, que no quiere decir que siempre estuvieron pensando y actuando de la misma forma, pero frente a causas comunes sí tuvieron un manifiesto común, y eso entonces genera que tengamos escalas distintas, escalas locales, escalas regionales y escalas internacionales, y ahí está lo transnacional como una realidad que suma y que yuxtapone posiciones, escalas, sujetos, ¿cierto? Circulaciones de ideas, circulaciones de lo que van a ser algunas causas comunes,
y por lo tanto ya no es una historia propiamente de Costa Rica o de Chile o de México, es una historia donde se entrecruzan, por ejemplo, dirigentes obreros que van a tomar decisiones y que van a ser compartidas en estos espacios más amplios, que inclusive van a superar la propia condición de un Estado-nación o de la cierta adherencia identitaria de un sujeto a ciertas subcausas, en este caso como podrían ser sola y exclusivamente los obreros de Costa Rica. Los obreros de Costa Rica tuvieron mucha adherencia con causas de Chile o con causas de Perú o con causas de México, ¿ya? Y a su vez los obreros de Chile también apoyaron las causas de los obreros de Costa Rica, y eso ya lo vamos a ver. Aquí un mapa muy simple donde muestra las grandes fuerzas numéricas que eran México y Brasil, por cierto, luego Chile, Argentina, Uruguay, y ahí ya les siguen, cierto, realidades como Perú, como Ecuador, Colombia, y las más tenues que son Bolivia, Paraguay, cierto, Venezuela, que tenían, y Centroamérica, que tenían en proporción menos gente, pero porque también numéricamente la población es menor. Bueno, el primer factor de desestabilización, y muy rápido porque son algunas pequeñas dosis de información solamente. Un chileno fue muy importante para empezar la primera desarticulación de la CETAL. Y ese chileno en realidad empezó esa desarticulación antes del periodo de 1945. Por lo tanto, eso ya nos abre un primer punto relevante. No es 1945 el año que uno podría fijar como que empieza la Guerra Fría en América Latina. Para el caso de la CETAL, empieza en el año 43, cuando justamente la Federación Americana del Trabajo, la AFL, invita a Bernardo Ibáñez a un congreso industrial de trabajadores de Estados Unidos, y de alguna manera lo van seduciendo de que él puede ser un nuevo líder para América Latina y los obreros de América Latina, y que en realidad Estados Unidos va a ser el nuevo dominador una vez que termine la Segunda Guerra Mundial, y los obreros tienen que estar en la causa de Estados Unidos. Segundo punto, ¿cierto? Lo que es el nuevo eje de un imperialismo, y hay ahí una preocupación justamente de la CETAL. Este es un libro que se publica el año 44 por su presidente, Vicente Lombardo Toledano, donde ya manifiesta la preocupación que hay en Estados Unidos, porque Roosevelt, que no alcanzó a terminar, ¿cierto?, su periodo periodo de reelección, falleció antes y por eso asume, ¿cierto?, Harry Truman. Roosevelt ya estaba teniendo oposiciones en el 42-43 a su política del buen vecino. Y por lo tanto, el año 44, todavía cuando gobernaba, ¿cierto?, Roosevelt, se comenzó a tener en el empresariado, o en parte del empresariado de Estados Unidos, en parte de los trabajadores de Estados Unidos, una oposición a la política del buen vecino con América Latina. Y de alguna manera estaba resurgiendo toda esa mirada imperialista, toda esa mirada en el fondo de buscar una alianza con la clase política latinoamericana, con la clase empresarial latinoamericana, para volver a gobernar sobre el continente. En ese sentido, por ejemplo, no nos debe llamar la atención, pero es importante rescatarlo, cómo Serafino Romualdi, un fascista italiano, es contratado por la Federación Americana del Trabajo para poder infiltrar al movimiento obrero de la CETAL. Va a ir visitando país por país, va a visitar Costa Rica, Guatemala, Panamá, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Argentina, y va a tratar de sacar a los obreros que están, ¿cierto?, adhiriendo a la CETAL, para que en definitiva migren a lo que es la causa obrera de Estados Unidos. Y va en el fondo a despertar una serie de, ¿cierto?, de división entre dirigentes. Va a catalogar a todos los dirigentes de la CETAL, sobre todo de los comités central, o los grandes dirigentes, los líderes de cada una de las confederaciones nacionales, los va a considerar como todos pro-comunistas, cosa que no era así, pero de alguna manera ese lenguaje fue seduciendo a una cantidad importante de obreros liberales, obreros, ciertos, socialistas, que no necesariamente adherían 100% a la causa del comunismo soviético, inclusive comunistas que no necesariamente adherían a la disciplina del comunismo soviético, y por tanto eso fue generando un quiebre. Por eso que, por ejemplo, la CETAL ya en el año 48 había pasado de tener 7 millones en el 46 a no más de 4 millones de trabajadores. O sea, le había quitado en un par de 2 años, 3 años, casi 2 a 3 millones de trabajadores que se habían desafiliado de la CETAL, ¿ya? Y bueno, y el plan Clayton, que también es un plan que busca, así como está el plan Marshall para Europa, el plan Clayton es un plan que busca el dominio,
¿cierto?, comercial, el dominio económico, el dominio financiero de Estados Unidos hacia el continente latinoamericano. Bueno, por eso que Serafino Romualdi, ¿cierto?, es uno de los instigadores importantes que, junto con dirigentes tan importantes como, por ejemplo, ¿cierto?, Raúl Haya de la Torre, van a formar una nueva confederación, la CIT, la Confederación Interamericana del Trabajo, que se va a fundar en Lima y donde su presidente va a ser Bernardo Ibáñez. Ahí se empiezan a conectar las historias, ¿ya? Serafino Romualdi, Raúl Haya de la Torre, ¿cierto?, Bernardo Ibáñez van a ser los fundadores de esta central que es de papel, pero que lo único que busca es quitarle adherencia a la CETAL en el continente. Y eso se funda en enero del 48. El gobierno de González Videla, un gobierno que supuestamente era de una coalición comunista, socialista y radical, pero que de alguna manera va a tener el influjo de las divisiones internas entre socialistas y radicales, entre socialistas y comunistas, y entonces eso va a ser aprovechado por el presidente Gabriel González Videla, y entonces se va a formar a partir de una serie de huelgas por la carestía de la vida, porque en el fondo el trabajo del carbón, ¿cierto?, tiene una serie de problemáticas en el sur de Chile, en la zona de Lota, de Coronel, que son poblados que eran históricamente los obreros del carbón. Se van a, ¿cierto?, generar muchos encarcelamientos, deportaciones, exilios, y entre esos, ¿cierto?, se van a hacer campos de concentración, como los que denuncia la CETAL, en el caso de Pisagua, en el extremo norte de Chile, donde ahí se apresan a gran parte de los trabajadores que van a ser partícipes de las huelgas obreras que van a durar meses. Y además, en Chile se promulga la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que se conoce como la Ley Maldita en Chile, que es la ley que proscribe al Partido Comunista y persigue todas las organizaciones de izquierda, particularmente las comunistas, pero donde se le pega a todas las que de alguna manera luzcan un discurso progresista de izquierda. Ahí está cómo, ¿cierto?, el diario de la CETAL va a presentar a Haya de la Torre como exhibido, dice, como un pelele del imperialismo. ¿Por qué? Porque había sido justamente la Federación Americana del Trabajo, la Federación Americana del Trabajo, la AFL, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que había puesto miles de millones de dólares para poder formar, ¿cierto?, la Central Interamericana del Trabajo y así quitarle militancia, adherencia, simpatizantes a la CETAL. Luego, ¿cierto?, lo que va pasando, cómo se van infiltrando agentes de distintas organizaciones de Estados Unidos, de inclusive América Latina, en el movimiento obrero, por ejemplo, cubano, y esto es lo que se está denunciando en el año 48-49. Eso implica, por ejemplo, sacar a Pío Socarrás, que era un presidente no necesariamente proclive a la CETAL, pero que de alguna manera mantenía los lazos todavía democráticos, las libertades sindicales, y entonces como ya en el caso de Estados Unidos comienza a infiltrarse la política obrera del mundo cubano, que era un bastión importante de los trabajadores de la CETAL, y entonces se busca ensalzar la figura del Batista ya de los 40 y 50, que no tiene nada que ver con el Batista de los 30, ¿cierto?, y principios de los 40, ya un Batista más absolutamente adherente a la causa imperialista, ¿ya? Bueno, la presión en Centroamérica muy fuerte a través de todo lo que son las empresas, ¿cierto?, del mundo de los cultivos o los monocultivos, como son las frutas, ¿cierto?, o algunos minerales. Y entonces aquí, como en Guatemala, comienzan a intervenir justamente en el gobierno de Arévalo, tratan de desestabilizar ese gobierno, y sabemos que eso va a tener una incidencia importante en cómo buscar, de alguna manera, quebrar la unidad de los trabajadores, ¿cierto?, de Guatemala, quebrar en el fondo la unidad de las fuerzas populares de Guatemala, y para eso utilizan las empresas transnacionales de la fruta, con las alianzas de los políticos y los empresarios, que en algún momento eran lo mismo, ¿ya? Y llegamos a Costa Rica. Costa Rica, por ejemplo, en enero del 49, la CETAL denuncia el secuestro y asesinato extrajudicial de dirigentes obreros y de políticos de Costa Rica bajo la junta encabezada de José Figueres, ¿cierto? Bueno, ¿quién murieron? Federico Picado Sáenz, Tobías Baglio Sardi, Lucio Ibarra, Octavio Sáenz Soto, Narciso Sotomayor, el único que era, ¿cierto?, nicaragüense, y Álvaro Aguilar, los demás todos costarricenses, ¿ya?
Y eso era denunciado, obviamente, como el asedio que estaban comenzando también a tener los trabajadores comprometidos por las causas populares, por las causas, ¿cierto?, del Partido Comunista o los partidos de izquierda en Costa Rica en el año 48, 49, que estaban oponiéndose justamente a la dictadura de Figueres y estaban de alguna manera tratando de articular una alianza democrática, que eso lo saben ustedes mejor que yo, pero que como para que se den cuenta cómo entra la propia historia de Costa Rica en ese contexto. Y ahí está justamente un titular del diario La Cetal, ¿ya?, que está contando esta situación y que de alguna manera busca poner en evidencia la doble realidad que vive el mundo costarricense. Por una parte hacia afuera, como una junta militar que está buscando el encauce político democrático, pero hacia adentro asesinando y matando y escarcelando a dirigentes políticos y a dirigentes sindicales. Venezuela, para el año 48-49, lo mismo, la AFL interviene en los conflictos laborales, el gobierno, ¿cierto?, genera toda una situación de detención de los trabajadores, inclusive la OIT llega ahí el año 48, ¿cierto?, 49, a tratar de generar un cierto arbitraje por los más de 4.500 obreros que habían sido puestos en la cárcel, producto de luchas que buscan libertad sindical, mejorar la calidad de vida de ciertos los sectores populares, que la carestía de la vida que era tan importante. Perú, como cierto el gobierno de Perú busca controlar al movimiento obrero, cierto, en este caso que esté bajo su control. De hecho, Perú empieza a mandar organizaciones de trabajadores a cierto las conferencias que tiene las Naciones Unidas o las conferencias que tiene la Organización Internacional del Trabajo, donde son todos trabajadores proclives a el gobierno de Perú, o son trabajadores con el sindicalismo blanco que se llama. Nuevamente Costa Rica aparece, ¿cierto?, en abril del 50, denunciando justamente los problemas que hay con libertad sindical, la persecución que hay hacia los trabajadores y hacia los militantes. Ahí aparece Brasil, les estoy mostrando una rápida mirada, digamos, panamericana o latinoamericana para que se den cuenta que todos los países estaban siendo asediados por infiltraciones, ¿cierto?, de grupos internos del propio, en este caso Brasil, o trabajadores que se fueron de alguna manera prestando por pagos, por militancia, por adherencia a las causas que se estaban manifestando, para poder desarticular a la CETAL y a los trabajadores que simpatizaban a la CETAL. Entonces aquí en Brasil se discutía que justamente no había libertad sindical, que todavía seguía predominando de alguna manera el varguismo, todo lo que fue, ¿cierto?, la presidencia de Getúlio Vargas en Brasil, a pesar de que ya no estaba gobernando, todavía tenía incidencia en los códigos. Los crímenes que se empiezan a generar en Cuba, ¿cierto?, y que de alguna manera empiezan a dar cuenta del vuelco que comienza a tener Cuba con respecto a su adherencia a las causas del imperialismo de Estados Unidos, ¿ya? Y la figura importante, en este caso, de Batista, ¿ya? Y este es un caso que demuestra que esto se extendió por largo tiempo. Esta es una imagen de 1953 de la revista o el diario La Cetal, donde se denuncia que el vicepresidente de la CETAL, Jesús Farías, cumple 4 años de secuestro en una cárcel, ¿cierto?, de Venezuela, sin saber si efectivamente está en alguna de esas cárceles, y por lo tanto la CETAL, ¿cierto?, le hace un llamamiento a Marcos Pérez, el presidente de Venezuela, interino, porque habían puras dictaduras, como gran parte de lo que era nuestra región, dictaduras civiles militares, o dictaduras claramente de corte militar, y donde entonces teníamos estos graves problemas que atentaban no tan solo contra lo que podía ser la orgánica del movimiento de trabajadores en torno a la CETAL, sino donde había claramente un atentado contra la vida de las personas. Por lo tanto, a partir del año 49 lo que uno se da cuenta es que cada vez es más fuerte el asedio sobre la CETAL, y eso es lo que denuncia Lombardo Toledano ante la ONU, ante el Consejo Económico y Social de la ONU, y donde demuestra claramente que el mundo de la clase obrera de Latinoamérica está teniendo sindicatos controlados por el Estado o por los empresarios, se está prohibiendo las manifestaciones obreras, se está generando un control de las instalaciones de los sindicatos, hay impedimentos para afiliarse a sindicatos nacionales y continentales que obviamente lesionan
la posibilidad de unir más trabajadores a la CETAL, y todas esas denuncias de alguna manera acentúan la necesidad no de solamente destruir la causa de la militancia obrera nacional, sino neutralizar el liderazgo de la CETAL en el continente y sobre todo neutralizar a Lombardo Toledano, que era el presidente de la CETAL. Como conclusión y para ir terminando, el estudio, ¿cierto?, que uno puede ver de la CETAL demuestra que la Guerra Fría tiene muchas más connotaciones que van de lo que puede ser la propia dinámica de la Unión Soviética o Estados Unidos. Porque lo que se demuestra es que justamente hay sensibilidades, hay tendencias que van más allá de lo que nos ha dicho por regla general la historiografía estadounidense, que es la que más ha estudiado el tema y sobre todo la mirada que se tiene sobre Latinoamérica. Lo que aquí se demuestra es que la historia tiene escenarios complejos, escenarios que no son solamente desde Estados Unidos o la Unión Soviética hacia nuestra región, sino que también hay situaciones que trascienden a la realidad inclusive local. Hay muchos problemas locales que tuvieron una lectura o una relectura a partir de lo que estaba pasando con la expansión del capitalismo o la expansión de la Unión Soviética en nuestra realidad. Y en ese sentido los estudios históricos tienen que hacerse cargo de esa mirada, yo diría, en tres escalas: la local, la continental o regional y la escala internacional. No es que haya que desechar la escala de Estados Unidos o la escala de la Unión Soviética, pero hay que integrarla mucho más a la escala regional y a la escala, ¿cierto?, local y continental. Y por último, problematizar América Latina desde una óptica regional y con un ámbito político que sea trascendente es también importante para superar nuestros estereotipos. Nosotros tenemos una serie de estereotipos, como por ejemplo que la Guerra Fría fue algo que no afectó realmente a la vida cotidiana de las personas en nuestro continente, y sí afectó, tal como lo he demostrado acá, porque no estoy hablando solamente de obreros, estoy hablando de mujeres, de padres, de familia, de hijos, de militantes, de simpatizantes, que vieron alteradas sus vidas porque ¿cierto?, de alguna manera se les fueron limitando sus derechos sindicales, se les fueron limitando sus derechos políticos, se generaron infiltraciones que generaron en el fondo, querámoslo o no, ¿cierto?, divisiones que pasaron a ser parte de un proceso también muy complejo como es la traición política, la traición sindical. Se desarrollaron problemas porque naturalmente hubo un retroceso de los procesos democráticos, ¿ya? Y por tanto no lograron materializarse esos procesos democráticos del todo. Hubo estereotipos como por ejemplo que todo estaba siendo siempre responsabilizado al comunismo, y eso también es un elemento interesante porque América Latina es una región que sufre mucho de justamente la condición anticomunista, ¿ya? Y eso no es menor, digamos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, eso tiene un efecto hasta el día de hoy, ¿ya? Hay mucho temor a lo que puede ser una idea comunista, y es porque de alguna manera hemos quedado por herencias de nuestros tatarabuelos, abuelos, nuestros padres, en parte muchas veces con esos estereotipos. Por lo tanto, el tema es cómo salirnos de anticipar construcciones o prácticas de los individuos sin a veces revisar los archivos. Y yo creo que ahí también hay un desafío que tenemos, y sobre todo muchos de los que me están escuchando, si son estudiantes, pueden ser los que en el futuro nos hagan ver la historia de nuestro continente, que no solamente somos parte de una masa que obedeció o que en definitiva, cierto, se dejó llevar por los signos de la historia, sino fue capaz de construir sus propios, ciertos elementos de vínculos, de relaciones que nos hacen tener ciertas propiedades o particularidades, pero que eso en ningún caso tampoco nos desvincula de los procesos generales de la historia. Bueno, eso, muchas gracias. Bueno, agradecerte, Patricio, por la conferencia que nos has brindado. Ciertamente ha venido a ilustrar una dinámica transnacional y específicamente para el caso de la Confederación de Trabajadores de América Latina. Hay ubicar también las diferentes posiciones, ¿verdad? Tanto a nivel local, a nivel nacional, regional, que hay variaciones, no son posiciones de blanco y negro, sino hay diferentes, si lo ubicamos como tonalidades en grises, ¿verdad?
donde se corresponden a dinámicas a lo interno de cada país, incluso de cada comunidad, ¿verdad? Tal vez me gustaría, no sé si hay preguntas de momento, pero sí me gustaría que también, tal vez ampliaras un poco más acerca de esta delimitación temporal que estableces entre 1943 y 1953. Mencionas del caso de Bernardo Ibáñez, que es invitado a Estados Unidos para convencerlo, ¿verdad?, de provocar alguna transformación en contra de la CETAL. Pero si hay tal vez algún evento más allá, ¿verdad?, de esta visita, o por qué lo consideras importante, y 1953, ¿cuál sería como esa justificación de delimitación? Ujú. Bueno, lo primero es que en 1943, mes de abril del 43, Bernardo Ibáñez visita Filadelfia y se reúne con los dirigentes más importantes de la Federación Americana del Trabajo. Y ahí es persuadido a dejar la CETAL o liderar la CETAL, pero bajo una nueva, en este caso, condición de liderazgo. Y ese liderazgo era porque de alguna manera se sentía ya en los trabajadores de esta organización, que era muy importante en Estados Unidos, porque era la que agrupaba la mayor cantidad de fuerzas industriales de Estados Unidos. Se veía como una amenaza ya a la Confederación de Trabajadores de América Latina por el discurso clasista que tenía en ese momento, por el discurso antiimperialista que tenía, y porque naturalmente en ese momento la causa de la Unión Soviética no tan solo era una causa que podía entusiasmar por el proyecto que estaba detrás, sino porque de alguna manera se sentía que si la Unión Soviética perdía frente a Alemania, de alguna manera no era solamente la pérdida de la Unión Soviética, sino que era la pérdida de la propia organización de la clase obrera en el mundo, porque de alguna manera eso iba a alimentar toda una perspectiva nazista y fascista en el continente. Sobre todo porque Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, tenían mucha presencia alemana y mucha presencia italiana. Y entonces se discute mucho en los congresos de la Confederación de Trabajadores de América Latina, y esa fue una de las preocupaciones de Roosevelt, y por eso Roosevelt tuvo un apoyo importante con la CETAL, porque naturalmente Roosevelt no podía salir al mundo a vociferar en contra del fascismo y el nazismo. Sin embargo, la CETAL sí le ayudó a poder hacer proliferar el discurso por el continente antifascista, antinazista, y entonces por eso también en ese sentido esa causa de moverse por todos los lugares del continente, inclusive ir a Estados Unidos varias veces, el comité central de la CETAL, ir a Europa a algunas reuniones a veces de mucha complejidad, entre el 44 y el 45, cuando ya se avisoraba que la guerra iba a terminar. Todo eso en definitiva fue abriendo un posicionamiento importante de la CETAL. De hecho, cuando se organizó la Federación Sindical Mundial, en el 45 Lombardo Toledano fue elegido el primer vicepresidente, y de hecho era el único latinoamericano que tenía una presencia en el directorio de la Federación Sindical Mundial. Entonces, todo ese proceso, de alguna manera, estaba siendo anticipado por la Federación Americana del Trabajo, la AFL, y por eso que entonces Ibáñez comienza a ser un tipo que, si bien va desconociendo que él fuese tentado a quebrar la CETAL, de alguna manera entre el 43 y el 45 todos los pasos que se le siguen, porque todo esto es parte de una historia de espionajes y contraespionaje. ¿Sí? Nuestra historia es parte de esos fenómenos que uno no tiene a veces como la impresión de que fuera así, pero había muchos obreros que también naturalmente escribían cartas, escribían telegramas, y por eso hoy día yo lo tengo claro, porque me conseguí viendo archivos, ¿cierto? O viendo esos telegramas, viendo en el fondo cartas, informes de diplomáticos que dan cuenta de las reuniones que va teniendo Bernardo Ibáñez el 43, el 44, con miembros de la Federación Americana del Trabajo. Entonces, de alguna manera, cuando ya el año 45 la Guerra Fría entra de lleno,
ya durante 2 años Bernardo Ibáñez había sido seducido por la Federación Americana del Trabajo, y entonces fue fácil con él entrar a desentrañar, a desvincular a trabajadores, primero por cierto de Chile. Una parte de los trabajadores de Chile se desafiliaron de la CETAL, pero luego los trabajadores del Perú, los trabajadores de Bolivia, de Argentina, de Ecuador, con la tarea de Bernardo Ibáñez y con el apoyo de Serafino Romualdi, que además tenía el dinero, ¿ya? Porque más o menos todos los estudios que hay al respecto con documentos desclasificados de la CIA, el gobierno de Estados Unidos puso más de 140 millones de dólares para construir una desarticulación de la Confederación de Trabajadores de América Latina. O sea, si uno mira hoy día, eso es mucho dinero, y ese dinero es causa para entender que entonces no era la CETAL un organismo menor, sino que era un organismo que realmente les preocupaba. ¿Y por qué lo extiendo hasta el 53? Porque el 53 es la fecha de declive de la CETAL. La CETAL dura hasta el año 63, pero es el año 53 cuando ya deja de tener una influencia, porque no tiene más allá de 800.000 a 1.000.000 de trabajadores afiliados. Y porque además el movimiento obrero latinoamericano comienza una fragmentación muy fuerte, que es la fragmentación que vamos a vivir entre el 53 y los años 70, ¿ya? Donde además se van a comenzar a competir organizaciones sindicales, no tan solo obreras, sino que ahora también de tipo gremial. Entonces aparecen muchos sindicatos profesionales, muchos sindicatos de ciertos técnicos, y eso va a generar una división del movimiento obrero que va a tener una mirada distinta a la que había tenido el movimiento obrero del finales del siglo XIX y hasta por lo menos 1940, 1950. Porque además viene otro proceso, del 53 en adelante, organizaciones internacionales como la OIT, organizaciones internacionales como las cristianas, en el fondo, la Organización Internacional Cristiana, van a venir a América Latina y van a formar sindicalismos cristianos, sindicalismos en el fondo que están vinculados al mundo de la Organización Internacional del Trabajo, y Estados Unidos y la Unión Soviética también van a tratar de influir con escuelas sindicales. Entonces el proceso se vuelve más complejo, y de hecho nacen nuevas orgánicas sindicales mundiales, como por ejemplo la CIOLS, la Confederación Internacional de Sindicatos Obreros Libres, o la Organización Regional Interamericana del Trabajo, la ORIT, que va a estar afiliada a la CIOLS, y van a haber intentos locales como el Atlas de Juan Domingo Perón. Entonces todo eso va a ir como de alguna manera contaminando la relación de unificación y movimiento robusto que había tenido la CETAL, porque ahora claramente se fragmenta el movimiento obrero. Del 53 al 63 la CETAL existe, pero existe de alguna manera con estas condiciones y en estas alianzas que trata de armar con las otras agrupaciones, pero que ya no tiene ninguna influencia a nivel continental. De hecho, ninguna de las confederaciones que nombré ahora recién van a tener una incidencia tan importante como la que tuvo la CETAL entre el 38 y el 53. Y naturalmente sí es importante que entre el 53 y el 63 el apoyo de la Unión Soviética a la CETAL fue importante. Y creo que ahí hay un punto que hace que mucha historiografía obrera de los años 50 a los 70 se haya quedado con esa imagen de la CETAL. Por una parte, que fue una organización que solamente le interesó el ámbito internacional y la defensa sobre todo de la Unión Soviética, y que además fue una orgánica que nunca le preocuparon los problemas de los trabajadores. Porque claro, se quedaron con la CETAL terminada, digamos, la que fue en decadencia, pero no se quedaron con la CETAL del 38 al 53. Y hay que ser justos también. Yo he tenido más acceso a archivos y documentos que lo que tuvieron los historiadores de los 50, 60 y 70, donde muchos de ellos también hicieron sus historias a oídas, y entonces muchas de las anotaciones eran a propósito de los relatos y los testimonios que muchos de ellos ni siquiera los cotejaron. Entonces ahí también hay elementos que son interesantes cuando uno estudia historia, porque las historias tienen sus contextos. Y por ejemplo, un historiador que influyó mucho para animar a muchos historiadores latinoamericanos a hacer historia obrera fue Víctor Alba. Y Víctor Alba fue un declarado anticomunista, y por lo tanto de alguna manera en sus historias fue negando o limitando o de alguna manera haciendo minimizar a la realidad obrera de la izquierda y particularmente del comunismo en el continente. Y dentro de eso la CETAL obviamente sale muy minimizada en la obra de Víctor Alba, ¿ya?
Y bueno, y hubo otros historiadores como que fueron también de alguna manera generando una mirada pro-norteamericana, y en ese sentido eso también influyó para que muchas de estas cosas se fueran invisibilizando. O sea, yo tuve la posibilidad en México de revisar muchos archivos, y eso me permitió abrir una serie de perspectivas y de miradas, donde no me quedé solamente con la perspectiva mexicana, sino que traté de abrir la perspectiva a realidades de Costa Rica, de Perú, de Cuba, de Brasil, de Argentina, y entonces por eso mi trabajo de tesis doctoral fue mirar la Confederación de Trabajadores de América Latina, pero en un amplio sentido, y no quedarme en una condición mínimamente de los trabajadores o de un país en particular. Entonces, Robert Alexander es un historiador norteamericano muy influyente, que estudió los partidos comunistas de gran parte de los países latinoamericanos, estudió las organizaciones obreras entre los 30 y los 50, y él fue uno de los que más influyó en muchos historiadores de historia política, cientistas políticos, de relaciones internacionales y de historias obreras, para marcar también una tendencia que hoy día, cuando uno mira los archivos, siente que obviamente fue bastante parcial lo de Robert Alexander, ¿ya? Un historiador que murió en el 2009, hace muy poco, pero que tuvo una obra muy prolífica y que muchos de los historiadores de la región lo siguieron muy al pie de la letra. Pero cuando uno mira otros documentos se da cuenta que eso tenía también un sentido, que era marcar una perspectiva hacia una historia pro-norteamericana. Por eso también hablo de esa sensibilidad, que no es que haya que desecharla, pero hay que complementarla. Muy bien, Patricio. Hay dos preguntas, una que la hace Carlos Delgado y otra que tiene Mauricio, que te la va a hacer. Eh, Carlos Delgado pregunta, ¿a partir de qué año explotó la Guerra Fría en América Latina? Ya que usted hace mención a que se puede dar la fecha al fundarse la CETAL, más sin embargo usted también dice que eso puede ser de alguna manera ambiguo. Ok, bueno, sí, en realidad lo que pasa es que son dos cosas. Una es la historia propiamente tal como Guerra Fría, y que claramente el 45, 46 son parteaguas que nos hacen ver los procesos diferentes. Primero porque está cierto ya el tratado de paz de lo que significa terminar la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado lo que significa el ascenso al poder después de la muerte introspectiva de Roosevelt, y que asume Truman, y que claramente Truman entra con una política absolutamente descolgándose de todo lo que había hecho Roosevelt. Y entonces claramente ya en los años 46, 47 América Latina comienza a sufrir desde una perspectiva global, no desde la perspectiva de la CETAL particularmente, sino que desde la perspectiva global comienza a sufrir una serie de embates políticos, económicos, que hacen que los gobiernos de alguna manera vayan sabiendo leer o decodificar qué significa esa nueva relación que establece Truman con América Latina, qué es lo que está pasando en Europa con su cierto distribución de los territorios a partir de la división de la Alemania en una Alemania del Este y una Alemania del Oeste, o lo que significa el Plan Marshall. Y todo eso en el fondo en América Latina se lee no necesariamente como una relación de comparsa o como una relación secundaria, sino que las propias dinámicas políticas de América Latina, tanto de la clase política como de la clase obrera, como de la clase empresarial, van a tener de alguna manera ajustes y desajustes que no necesariamente coinciden en esas perspectivas, y eso va a generar fricciones que a veces superan el propio marco de la Guerra Fría, ¿ya? Pero claro, bajo el barniz o bajo el escenario de la Guerra Fría, muchas de esas tensiones, muchas de esas fricciones van a cobrar más fuerza o van a cobrar más sentido, o van a buscar en el fondo resituarse en lo que es el impacto de la Guerra Fría, porque con esa realidad como espalda se pueden encauzar algunos procesos o se pueden ganar algunas causas, digamos, mucho más fuertes, porque está o Estados Unidos detrás, que es lo más que cierto se dio en nuestro continente, o la Unión Soviética, pero la Unión Soviética tiene una influencia que es posterior, que es a partir de la Revolución Cubana. Es la Revolución Cubana lo que marca mayor incidencia en el continente a partir del 59. Hasta el año antes del 59 Estados Unidos tenía una mayor incidencia. Pero por eso que en ese sentido
Si lo bajamos a lo particular, la CETAL ya empezó a sufrir los embates de la Guerra Fría antes del 46, y por lo tanto por eso el 43 ya esta seducción que tiene uno de los líderes importantes, porque Bernardo Ibáñez no era cualquier líder, ¿ya? Era uno de los vicepresidentes de la CETAL, era el que estuvo desde el origen de la CETAL en el Congreso Fundacional, era el que estaba siempre en forma permanente en diálogo con Lombardo Toledano, que era su presidente, y que de alguna manera hacía toda la articulación del Cono Sur. Por eso que entonces el impacto que es seducir a Bernardo Ibáñez por parte de la Federación Americana del Trabajo desde el 43 y que se concreta el 45, cuando empieza justamente esta guerra más global, es el golpe no solamente a Chile, sino que a todo el Cono Sur, porque la relación de Bernardo Ibáñez con el Cono Sur era tremendamente poderosa, ¿ya? Y no es casual que él haya sido el presidente del sindicalismo de papel, que era la Confederación Interamericana del Trabajo. Gracias, Patricio. Le dejo la palabra a Mauricio para su pregunta. Adelante, Muchísimas Mauricio. gracias, Patricio, por tan interesante reflexión. Hay muchas aristas. Y una de ellas es el papel del anticomunismo que has señalado, ¿verdad? Que tiene un componente, es un componente muy fuerte en este proceso de debilitamiento de la CETAL. Sin embargo, digamos, es poco, a ver, se suele pensar que es con la Guerra Fría que el anticomunismo tiene su esplendor o su surgimiento. Sin embargo, ya en muchos países de América Latina, no sé si en todos, hay un anticomunismo muy fuerte desde los años 30, en algunos casos, por ejemplo, en el caso salvadoreño, también en Costa Rica hay una tendencia anticomunista este, que tiende a estar presente, por ejemplo, en los años 40, con esta alianza que hacen con uno de los partidos que ganan en el poder, ¿verdad? Y que luego hay una suerte de pausa en algunos casos, no siempre muy clara, con la Segunda Guerra Mundial, y luego se reactiva, ¿verdad? Y el anticomunismo nos acompaña en nuestros días, por ejemplo, en la descalificación de algunos partidos que incluso hacen algunos intentos progresistas sin que necesariamente sea del todo claro, ¿verdad? Hay una descalificación planteando que son comunistas, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, un partido que más bien ha tendido a hacerse más conservador, como es el Partido de Acción Ciudadana, se dice que es comunista, digamos, en el sentido común, ¿verdad? Entonces, el anticomunismo juega un papel muy importante en la historia de América Latina y lo ha retomado, digamos, en este caso. Entonces, yo quisiera escuchar tu reacción frente a esta propuesta. Sí, mira, eso es muy interesante porque justamente el anticomunismo es un proceso anterior a la Guerra Fría. Lo que pasa es que en la Guerra Fría nuevamente hay un escenario que permite visibilizarlo y que permite justamente que haya una serie de causas anticomunistas que puedan tener un cierto nivel de marco legal que inclusive les da la posibilidad de desarrollar justamente ese anticomunismo. El ejemplo concreto está en Chile, por ejemplo, cuando se hace la ley maldita o la ley de defensa, o sea, es que yo creo que es importante los lenguajes, ¿no? La ley permanente de defensa de la democracia, o sea, como que el comunismo fuese un atentado contra la democracia, ¿ya? Ese es un primer elemento que nos debiera llamar la atención, ¿no? Desde el lenguaje. Y eso entonces uno dice, bueno, ¿nació el anticomunismo ahí en ese periodo? No, el anticomunismo era un proceso complejo en Chile, por ejemplo, desde los años 15, 20, ¿ya? ¿Por qué? Porque en definitiva había ido tomando y cobrando cada vez más fuerza en la base del mundo obrero, en la base de ciertos intelectuales, y entonces naturalmente el año 48, 49, cuando hay una fuerte legalidad anticomunista, o un amparo legal, naturalmente se despiertan y se hacen visibles y se enrostran todos esos anticomunismos sin mayor problema porque hay una base legal que inclusive lo ampara, ¿cierto?
Pero eso es también común en México, eso es también común en Cuba, eso también es común en Perú, y es porque en definitiva el comunismo de alguna manera, a veces llamado comunismo, a veces llamado partidos populares, a veces partidos socialistas populares, buscaron de alguna manera nutrirse de estas causas que fueron enarbolando nuevas perspectivas de amplitud en nuestras sociedades. ¿Ya? Si uno lo tiene que mirar como, por ejemplo, las causas de lo que pueden ser la situación de los recursos naturales, por ejemplo, y el desarrollo del nacionalismo. O sea, claramente había un discurso nacionalista de los recursos naturales ya en los años 20 y 30, y esas causas el comunismo las fue como de alguna manera defendiendo. Para los años 30 y 40, muy mínimo todavía, pero había una causa de defensa de los derechos de las mujeres, la defensa de los derechos de los niños a poder en el fondo tener una vida con educación, con juego, con ocio, con esparcimiento. Entonces, todas esas causas de alguna manera fueron abriendo amenazas, fueron abriendo disputas, ¿ya? Porque claro, era un lenguaje que escapaba al orden político tradicional, ¿ya? Entre liberales y conservadores, y entonces el comunismo se metió ahí en un discurso y en una acción distinta, porque también la realidad del comunismo, donde también pudo triunfar, es donde tuvo más acceso a, por ejemplo, a las fábricas, a la industria, y había un trabajo territorial muy fuerte, y también en los campesinos, por ejemplo, que es tan importante en nuestro continente. Entonces, de alguna manera, cuando vino el 46, 47, 48, ya había un trabajo de 30 o 40 años en muchos de estos aspectos en los partidos comunistas o partidos populares, ¿cierto? Y entonces, naturalmente, la Guerra Fría puso un escenario donde ese anticomunismo fue acrecentado. No es que haya sido ahí instalado, fue acrecentado. Y entonces tuvimos esos grandes inconvenientes de donde hubo marcos legales que protegieron ese anticomunismo, donde hubo claramente exilios, donde hubo relegaciones, encarcelamientos, donde inclusive a mucha gente que no siendo comunista, pero a lo mejor simpatizante de algunas causas, se les sometió a premios ilegítimos, a escarcelamiento. Entonces, naturalmente, ahí salen a relucir otros problemas que también tienen nuestras sociedades, que son las diferencias, por ejemplo, las minorías sexuales, que ya en los años 40 y 50, por favor, eso es súper importante entenderlo, ya estaban presentes. Lo que pasa es que, claro, no tenían el marco de visibilidad que tienen hoy día. Y por lo mismo, muchas de las causas del comunismo que se estaban promoviendo esa mirada de una diversidad distinta desde lo sexual, a pesar de que los comunistas muchos eran bastante homofóbicos, y eso también se ha ido estudiando afortunadamente en los últimos tiempos, o tenían una mirada patriarcal también de la sociedad, pero cuando se generaron ciertas miradas más de la diversidad, eso fue generando también que muchas de esas adherencias fueron tomadas, cierto, presas, y de alguna manera sufrieron también los embates de ese anticomunismo sin ser propiamente comunistas, digamos, porque estaban dentro de esa simpatía de ideas que estaban naturalmente floreciendo o siendo fuertes, ¿ya? Pero también eso tiene que ver con otro proceso más, y que es interesante tu reflexión también en ese sentido, Mauricio, porque tiene que ver con otro proceso, que es cuánto había avanzado el proceso de democratización en nuestros países. Y creo que de alguna manera la Segunda Guerra Mundial pone también de manifiesto que teníamos todavía mucha porosidad, teníamos mucha institución débil para favorecer un encauzamiento democrático en nuestras problemáticas, que se pudiesen jugar ahí un rol de puntos de encuentro, puntos de consenso, donde se tomaran decisiones que nos sirvieran como mucho más desde los instrumentos democráticos para solucionar conflictos. Y entonces, naturalmente, muchos de esos conflictos se intensificaron porque justamente la Guerra Fría lo que fue haciendo es muchas veces cerrar los cauces democráticos para poder encontrar soluciones a los problemas de la carestía de la vida, de la cesantía, de en el fondo no tener un marco legal
que, por ejemplo, tuviese algo tan simple como es un código del trabajo que pusiese un contrato formal, que pusiese un salario absolutamente, ¿cierto?, determinado, o que generara una seguridad social. O sea, piensen ustedes que eso que a nosotros hoy día nos parece muy corriente, es un fenómeno de los últimos 40 o 50 años. Entonces, en ese sentido, claro, el mundo comunista cuando puso de manifiesto muchas de esas ideas, las puso antes de la Segunda Guerra Mundial, inclusive antes de la formación de la CETAL. La CETAL es heredera un poco y recoge en parte esos postulados y esas visiones, pero que naturalmente también su discurso es oscilante en la medida que va teniendo estos cauces que les va abriendo la propia realidad del contexto internacional. O sea, es distinto el cauce que abre Roosevelt después del 35 al cauce que abre Truman después del 46, digamos. Y por lo tanto la relación de Truman con la CETAL es nula y la relación con Roosevelt de la CETAL es mucho más fluida, porque naturalmente el contexto ameritaba amorigerar el lenguaje antiimperialista, digamos, porque Estados Unidos estaba dando facilidades para la orgánica del movimiento obrero por condiciones a lo mejor pragmáticas, que era que en definitiva tenía un lenguaje antifascista y antinazista la CETAL y eso le convenía a Roosevelt. Pero claramente lo más relevante es que ese anticomunismo no murió con la Guerra Fría. Y yo creo que sigue muy presente en nuestros países, a pesar de que naturalmente hoy día el comunismo como tal también ha tenido su propia reconversión, digamos, o su propia cierto, versión de lo que hoy día es el mundo global en el cual estamos viviendo. Pero claramente todavía hay mucha sensación de que el comunismo es una amenaza, digamos, a las libertades, al orden de la propiedad privada, al desarrollo, ¿cierto?, de una condición de oposiciones, y naturalmente han habido elementos de esa naturaleza, pero también, si uno mira China hoy día, uno no entiende, y bueno, ahí David nos podría decir muchas más cosas al respecto, porque él estudió ahí, y entonces, claro, hay una contradicción entre una China abierta al mundo, sumamente capitalista o neocapitalista, y hacia adentro con un orden muy estricto en lo político, digamos, pero que es también una ambivalencia, ¿no? Entonces, tampoco hay que construir caricaturas en ese sentido, digamos, ¿ya? Eso. Bueno, agradecerte, Patricio, agradecerle al doctor Herrera García, perdón, González, perdón, por el espacio, ¿verdad?, que nos ha concedido con esta conferencia. Esperamos tenerte en otra ocasión, ¿verdad? Y bueno, de mi parte, eso sería. Le dejo la palabra a Mauricio. Gracias, Patricio. Sí, reiterar nuestro agradecimiento. Yo creo que es sumamente enriquecedor. Para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes es fundamental conocer estos procesos y entender en qué mundo estamos situadas y situados, ¿verdad? Y para eso es fundamental entender procesos como el que la CETAL, ¿verdad? Y en este contexto más amplio, nos expresan de nuestras realidades. Así es que a nombre de la sección de Historia de la Cultura y a nombre de la Escuela de Estudios Generales te agradecemos muchísimo y como decía David, reiterarte nuestro gusto por tenerte y nuestra invitación a un nuevo encuentro. Muchísimas gracias, Patricio. No, yo, al contrario, soy yo el que debe agradecerles este espacio para poder comunicar lo que uno investiga, porque yo creo que esa también es la interacción que se debe producir entre ese último artículo que nombraba David, que uno ha publicado recientemente, pero que de alguna manera tiene que situarse en estas conversaciones, en estas interacciones que se puedan producir con algunas preguntas. Pero yo quizás me quedo con esa reflexión del inicio y que de alguna manera ustedes dos están reforzando al despedirme. Y que es que en realidad nuestra historia latinoamericana es mucho más rica y mucho más diversa que a veces lo que nosotros pensamos. Está mucho más conectada en la propia dimensión de lo que es la región, y que por cierto se vincula a los procesos globales de la historia
de Estados Unidos, de su momento la Unión Soviética, o lo que hoy día es la globalización que estamos viviendo. Pero quizás lo más interesante es esta idea de lo que dije al principio y que me pareció interesante rescatar, que estamos viviendo un presentismo demasiado inmediatista que nos hace olvidar que mucho de lo que son nuestros contextos diarios, de alguna manera todavía tienen marcas muy fuertes sobre lo que fue un proceso tan importante como fue la Guerra Fría. Yo aquí me referí solamente a una década, pero imagínense que esto duró hasta 1991, y por lo tanto los últimos 30 años no es que se hayan borrado de un plumazo lo que fue la Guerra Fría en nuestro continente, sino que yo creo que todavía tenemos muchas herencias en nuestros países sobre esa realidad. Creo que la presencia de Estados Unidos en Centroamérica sigue siendo tremendamente poderosa. La presencia de empresas transnacionales en América Latina, sobre todo en la parte del Cono Sur, todavía sigue siendo muy relevante para lo que son los intercambios comerciales. Y entonces creo que hay resabios, que hay todavía perspectivas que nos quedan, y por eso en ese sentido es animar a los estudiantes a leer más la historia de América Latina en estas claves, digamos, de lo que son procesos como de los de Costa Rica en relación a Centroamérica, pero también en relación a América Latina. Y luego también entender que muchos de ellos o de ellas que están hoy día escuchando esta conferencia pueden ser los que el día de mañana nos ilustren con las nuevas historias que necesitamos completar de lo que fue, cierto, la realidad del pasado, y que nos diga un cierto significado para el presente, ¿ya? Entonces, en ese sentido yo agradezco el espacio, y la invitación es esa, a releer nuestra historia y no dejar de pensar que todo lo que nace hoy se muere hoy mismo, sino que tiene continuidad, tiene trascendencia, y por lo tanto buscar cuáles son esos elementos que todavía están presentes con lo bueno y lo malo que tiene nuestra región latinoamericana. Así que muchas gracias a ustedes. Bueno, me faltaba, perdón, agradecer también al público que estuvo presente, ¿verdad? Estuvo conectado a esta transmisión. Igualmente a los que se van a conectar, saludos para ellos. Y también agradecerle a Erika que estuvo atrás apoyándonos en la logística de esta transmisión. Bueno, un saludo para todos de donde nos estén viendo y todo lo mejor.